Fue voluntario o involuntario, pero han exhibido debilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel político. La operación para sacar la reforma, para evitar la reelección y el nepotismo, que lo ha dicho la presidenta, lo dijo ayer hasta con un toque pues de resignación, ¿no? Y yo creo que también un corajito ahí oculto que pues lo puso en evidencia. El Partido Verde Ecologista hizo lo que ha hecho a lo largo de su historia. Han sido moneda de cambio, han sabido capitalizar y potenciar su tamaño, aunque es chiquito, les alcanza para poner en jaque y chantajear y obtener lo que han querido a lo largo de su creación. Y exhibieron a la presidenta Sheinbaum en su debilidad, que no fue capaz de sacar la reforma como seguramente lo hubiera hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que le hubieran movido una coma. Acá Sheinbaum no le dijeron, sí, señora presidenta, pero será al 2030. ¿O será acaso que sus coordinadores, Monreal y Adán Augusto, le han dorado la píldora y le vendieron la fantasía? Pues que la reforma no saldría sin los aliados del Partido Verde Ecologista de México. Y vaya falsedad, porque la votaron por unanimidad. Todos estuvieron de acuerdo, incluyendo panistas y priistas que le dijeron, por supuesto que estamos a favor de que se elimine pues el nepotismo y la reelección en nuestro país, Julio César González. Bueno, pues fue efectivamente, Jesús, los acuerdos y los convenios alcanzados, encabezados por los coordinadores de las fracciones del Partido Verde Ecologista de México y por Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Velasco y Adán Augusto respectivamente. Ellos fueron los orquestadores de que se modificara la reforma, la iniciativa de reforma presentada originalmente por la presidenta, que planteaba que a partir de 2027 se prohibiría el nepotismo y también la reelección. Bueno, pues ellos fraguaron, se pusieron de acuerdo bajo la mesa, trabajaron en sus bancadas y se aprobó por unanimidad esta reforma de la presidenta, sí, pero efectiva hasta el 2030. Esos convenios alcanzados por ambos representantes de Morena, pues fue la primera que salió a declarar, fue la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ruth González, quien es esposa del gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo, y ahí dijo que ella, bueno, pues como ahora la ley se lo está permitiendo hasta el 2030, bueno, pues ella en 2027, claro, que va a participar y que esté interesada en participar y convertirse en la candidata del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de San Luis, sucediendo a su esposo. Y es que dijo, una máxima de Morena, incluso la citó, que dijo, si la gente me quiere, la gente decide y ahí voy a estar. Eso fue lo que señaló en su momento la senadora del Partido Verde Ecologista de México. Además, sentenció y mandó un mensaje contundente al Movimiento de Regeneración Nacional al decir que en San Luis Potosí el que es fuerte políticamente hablando y el que gobierna es el Partido Verde Ecologista de México. Con esas credenciales se presentó y se dirigió así la senadora del Partido Verde Ecologista de México. Pero luego hay que recordar que esto fue turnado ya a la Cámara de Diputados Federales, estará llegando en los próximos días para su análisis y discusión. Pero ¿qué dice Manuel? ¿Qué dice Velasco? Manuel Velasco, ¿qué dice el dirigente en la Cámara del Senado del Partido Verde? Bueno, pues anticipándose a que le corrija la plana el Congreso Federal, los diputados federales, bueno, pues le envió un recordatorio contundente a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal por Morena, y le recordó que él es uno de los que aspiran a convertirse en gobernador en Zacatecas. Y bueno, pues dice, vamos a esperar a ver qué dice entonces la mayoría. Sin embargo, le mandó este recordatorio contundente. Lo mismo hicieron los morenistas y tome nota, porque empiezan a brincar todos en el avispero quienes aspiran a un cargo de elección popular para el 2027. El primero de ellos fue Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, quienes buscan convertirse en candidatos a los gobiernos de Zacatecas y de Guerrero respectivamente. El primero sucediendo a su hermano David Monreal, quien además cabe mencionar es hermano del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y mientras que el segundo, pues Félix Salgado Macedonio, pues es padre de Evelyn Salgado en el gobierno de Guerrero. En entrevista en la mañana, el día de ayer, muy temprano, Saúl Monreal declaró que él estará presente en la boleta y que se tiene que escuchar y atender a la gente, y si la gente, la ciudadanía lo quiere como candidato, se tiene que escuchar a la gente, y
Él dice, bueno, pues hay que escuchar y si me quieren lo voy a valorar. Eso fue lo que dijo en una primera instancia en la mañana. ¿Qué dice horas después? Una vez que también su hermano, el coordinador de la fracción de Morena en el Congreso Federal, se manifestaran sobre precisamente estas declaraciones de su hermano Saúl Monreal y dijo, hermano, bájate, no te pelees, no estás en condiciones. Este mensaje le llegó contundente. Horas después volvió a dar una entrevista y ahí reconoció y dijo que lo que diga la señora presidenta, él no se va a oponer. Incluso aseguró estar de acuerdo en esta reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Pero qué cree? La votó en contra. Esto fue parte de lo que dijo en la entrevista. Me preguntaron en la mañana si aspiraba a gobernar Zacatecas. Yo les dije, con gusto, aspiro, por supuesto, el que respira, aspira. Y yo respeto mucho a mi presidenta, incluso cuando llegó esta iniciativa de reforma constitucional, Pepe, recordarás tú, una de las primeras declaraciones fue la mía, donde lo apoyaba al 100% esta reforma constitucional. Siempre lo he hecho y lo he estado haciendo. Entonces, no te declaras en rebeldía contra la presidenta, a pesar de la recomendación. No, por supuesto que no. Mira, fue una pregunta donde me dijeron, le dije, sí aspiro, he trabajado, incluso estuve de acuerdo en esta iniciativa y estoy de acuerdo en esta reforma constitucional de nepotismo y la no reelección. Por eso a lo mejor se malinterpretó, pero no, mira, lo dije desde un principio cuando en la reforma se planteaba, y lo digo, la vida no se me va, yo deseo ser un político de profesión, no de ocasión, y eso deseo y me estoy preparando para ello, no tengo ningún inconveniente, y por eso te digo, esperaré hasta que se modifique o a ver cómo pasa en la Cámara de Diputados y ya veremos, la vida no se me va, Pepe. ¿Qué mensaje le mandas a tu hermano Ricardo, quien también te recomienda no ir por la gubernatura? Eso lo dijo también a los medios de comunicación esta mañana, cuando tú hacías las declaraciones de sí voy, sí quiero. Él decía, no vayas, manito, no vayas, eres el más chiquito de la familia, espérate, aguántate, Saúl. Mira, eso lo dijo Ricardo Monreal. ¿Qué le respondes a tu hermano? Mira, Pepe, siempre he tratado de conducirme independientemente. Mis decisiones las he tomado. Están haciendo pagar mediáticamente el plato al Partido Verde Ecologista de México. La realidad que también hay muchos interesados en el Movimiento de Regeneración Nacional de que esta ley entre en vigor, pues como lo hicieron para el 2030 y no aplicara para el 2027, como ya lo dijimos. Allí están los Monreal, allí está Félix Salgado Macedonio, y hay un montón de personas relacionadas también al propio partido. Sin embargo, ahora tiene que cargar con ese peso el Partido Verde Ecologista, que ha quedado claro que a lo largo de su historia son especialistas en el chantaje. Bueno, ¿qué dice el padre de la gobernadora de Guerrero? Usted ya se sabe la historia. El Toro no pudo ser gobernador. Así es de que dijo, pues vas tu hija y la próxima ahí nos turnamos la estafeta. Con esta ley, si hubiera entrado en vigor, pues Salgado Macedonio quedaba anulado. Ahora le vuelve pues el oxígeno y dice, pues que él está a favor de lo que la presidenta Sheinbaum dice, pero que no se olviden lo que dicen los estatutos de Morena, es por encuesta. Y si la encuesta le favorece y la gente dice, el voto de la gente dice que vaya, bueno, pues entonces habrá que considerarlo. La realidad es que es una hipocresía todos los que dicen que no quieren ir, que le hagan caso a la presidenta. Dentro de un mes ya no se van a acordar, hombre, y para el 2027 ahí van a estar apuntados si no logran pues que esta ley entre en vigor para el 27. Hay quien propone que se someta de nueva cuenta a votación, que al cabo ya se dieron cuenta que el PRI y el PAN votan a favor y que fue por unanimidad y que le salió muy caro a los coordinadores negociar con el Partido Verde Ecologista, o al menos eso hicieron creer a la presidenta Claudia Sheinbaum, que sin el Partido Verde Ecologista esta reforma no saldría, cosa que resultó absolutamente falsa, bajo el argumento Julio César González, que era claro pues que hay más interesados en Morena que en el Partido Verde Ecologista también, de que esta ley no entrará en vigor. Oye, Jesús, y el mensaje contundente vino desde el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien recordó y señaló incluso que esta reforma contra el nepotismo se pudo haber sacado con los votos de la oposición, porque se manifestó a favor y sentenció que esta situación
pudo haber fracturado la unidad que tiene con el Partido Verde Ecologista de México. Ya empieza a haber pues muestras de desacuerdo al interior de esta coalición de Morena, Partido Verde Ecologista de México, y se pudiera grabar en los próximos días. Ante esto, ¿qué dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que en el Senado su propio partido, Morena, y sus propios aliados, particularmente del Partido Verde Ecologista de México, le cambiaron el sentido a su reforma que buscaba que a partir del 27 se aplicara y ahora se va hasta el 2030? La presidenta desestimó, intentó ocultar su inconformidad y señaló que pues es una cuestión de congruencia y de coherencia. Además dijo, allá ellos, allá los partidos, también refiriéndose al Partido Verde Ecologista de México, que osen postular a los amigos, a los familiares directos o que busquen la reelección para el 2027, porque refirió a la presidenta, pues van a quedar. Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importe a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues sí, ya ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular y en el caso de reelección también desde el 2030, pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para senadores. Hasta ahí va la historia de una propuesta que envió la presidenta Sheinbaum a las cámaras, a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, para pues evitar la reelección y el nepotismo, y que voluntaria e involuntariamente la terminaron haciendo ver como una presidenta débil políticamente, sin el control de su partido, sin el control de las cámaras, sin el control de los coordinadores y sin el control de sus aliados políticos, que terminaron chantajearla hasta decir basta, pero el verde terminó siendo el verde. Yomira Barreto, saludos desde el municipio de Tecomán, dice Yomira, todo el respaldo del Movimiento de Regeneración Nacional a nuestra presidenta, dice, nuestra presidenta cuenta con todo el respaldo de nuestro movimiento. Luis Mesina, Jesús Profeta, dice, así será, justo como dices, poco a poco se empieza a abrir camino la política, el verde siendo el verde. Pues Julio, con esto concluimos. La sorpresa vino, pero la sorpresa vino y lo que me llama la atención es pues esta desobediencia estéril que hacen los senadores, primero los senadores de Morena, esperemos que los diputados
federales por Morena y de la coalición del Partido Verde Ecologista de México sean más congruentes y realmente aprueben esta reforma como lo presenta la presidenta Claudia Sheinbaum y le corrijan la plana al Senado de la República. Lo digo por lo siguiente, porque fue una semana atrás, fue la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Luisa Alcalde, quien había anunciado, por ejemplo, que en 2025 hay elecciones en Durango y en Veracruz. Dijo, elecciones que se van a jugar con las reglas de acuerdo a lo que establece y a lo que ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evitar el nepotismo y evitar la reelección. Al menos en Durango eso no va a suceder en esta elección. Pero además, Luis Alcalde fue más allá y dijo que presentará también una adición a los estatutos internos de Morena, una modificación para que a partir del 2027 quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo de elección popular, pues ¿qué creen? No podrá ser ni pariente directo de los cargos de elección popular a los que aspiran suceder, y además tampoco se va a poder la reelección. Eso es lo que dice Luis Alcalde. Por eso me llama la atención que pese a esta advertencia, los propios morenistas en el Senado hayan votado en contra de esta reforma, porque pues a final de cuentas se van a topar con pared al interior del partido, insisto, al interior del partido. Otra cosa es que siga esta desobediencia en la coalición con el Partido Verde Ecologista de México, que al final de cuentas va a pasar lo que ya hemos estado viendo, se van a pintar de cuerpo completo. Eso es lo que había anunciado previamente la presidenta nacional de Morena, Luis Alcalde. Es obvio que se va a continuar con un trabajo muy intenso legislativo. Hoy mismo entendemos, a discutirse en comisiones una reforma pues que es muy importante, que ha presentado la presidenta, que tiene que ver con el nepotismo y la reelección. Es una parte de una reforma electoral que se habrá de discutir y aprobar ya de manera más integral. Recuerden que no solamente fueron estas propuestas, sino que hay que discutir, por ejemplo, el propio presupuesto de los partidos. Mira que se los decimos nosotros estando en las dirigencias, es un exceso. Entonces hay varios temas que hay que ir planteando, pero se da la oportunidad de este primero. Y aunque no es y no será un mandato legal para esta elección, hemos decidido desde Morena que en los procesos que se van a realizar en Durango y en Veracruz ya adoptemos como regla el tema del nepotismo. Entonces eso tiene que ver también pues con la congruencia. No va a ser un tema sencillo, ¿no? Porque ustedes saben que sobre todo en los municipios es complejo y se presta mucho a que el que siga después del presidente o presidenta municipal sea un familiar directo. Congruencia es lo que hace y apela la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Luisa Alcalde. Congruencia a los diputados y a los senadores de Morena, a los militantes de Morena que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, a que respeten los estatutos y también que sean congruentes con lo que están defendiendo en tribuna, con lo que se está proponiendo. Pero el día de ayer en el Senado, todos, absolutamente todos, propios y extraños, le votaron en contra esta reforma a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se pintaron de cuerpo completo.